En marzo de 2026, las fuerzas de Ucrania usaron drones interceptores para derribar 33.000 vehículos aéreos no tripulados rusos. No a lo largo de un año, no durante toda una guerra, en un solo mes calendario. Ese número es tan grande que casi deja de tener sentido. Hasta que te enteras de que cuando Ucrania empezó hace 4 años, la respuesta a la pregunta de cuántos drones tenía Ucrania era prácticamente ninguno. Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, Ucrania solo tenía un puñado de Bayraktar TB2 fabricados en Turquía, que eran drones tácticos militares de nivel medio que habían tenido buen desempeño en la guerra de Nagorno-Karabaj en 2020 y habían ganado cierto estatus de culto en las redes sociales ucranianas. El TB2 se utilizó rápidamente para repeler la invasión rusa en los primeros meses vitales. Los analistas elogiaron las capacidades del dron, consideradas entonces potencialmente revolucionarias. Pero los críticos rápidamente criticaron el dron por ser relativamente fácil de derribar, y el registro público de datos Oryx catalogó 26 TB2 destruidos en el primer año de la guerra. Ucrania no tenía una industria nacional de drones destacada. Solo una docena de fabricantes producían plataformas que no se esperaba definieran la guerra. El dron principal era el A1CM Furia, que fue diseñado exclusivamente para reconocimiento y no tenía ninguna capacidad práctica para convertirse en un arma. Y el R-18, que podía equiparse con una granada de 1,5 kg y volar apenas unos 5 kilómetros en el transcurso de 45 minutos, demasiado tiempo como para ser útil. La situación era igual de grave en otros lugares. Como la Fuerza Aérea de Ucrania volaba aviones soviéticos envejecidos, su defensa aérea dependía de baterías S-300 de la misma época, y su capacidad para atacar territorio ruso más allá del frente se limitaba a un puñado de misiles balísticos de la era soviética. Mientras tanto, la industria de drones de Rusia ya tenía al menos 15 años en ese momento, creando drones de reconocimiento de corto alcance, modelos de vigilancia de largo alcance e incluso diseños de ataque de merodeo. En resumen, Ucrania comenzó en una desventaja significativa, pero eso cambió rápidamente. 4 años después, Ucrania produjo aproximadamente 5 millones de drones en 2025, lo que según Bloomberg superó la producción combinada de todos los Estados miembros de la OTAN. Y el país tiene un plan audaz para aumentar esas cifras de producción a más de 7 millones en 2026. Cada uno de esos sistemas ha sido diseñado, perfeccionado o reinventado bajo condiciones de combate reales, contra uno de los entornos de guerra electrónica más sofisticados del mundo. Esta es una historia sobre lo que sucede cuando la necesidad, el talento en ingeniería y la urgencia existencial chocan, y lo que significa para cada ejército del mundo que observa al margen. Para entender cómo sucedió esto, repasemos la estructura que Ucrania construyó. Kiev pasó de unos 10 fabricantes antes de la guerra a un ecosistema de cientos de productores de drones, respaldados por el Centro Tecnológico de Defensa Gubernamental, Brave One. Es básicamente un mercado nacional donde las unidades del frente pueden solicitar drones, sensores y plataformas robóticas a fabricantes certificados y dar retroalimentación en tiempo real desde el campo de batalla, que se incorpora en nuevos prototipos. El programa estatal Army of Drones ofrece incentivos financieros, recompensando a fabricantes y unidades por efectos confirmados en el campo de batalla. El ciclo de retroalimentación positiva entre los soldados que usan los drones y los ingenieros que los construyen ha permitido a Ucrania llevar nuevos diseños de drones, antenas mejoradas y firmware resistente a la guerra electrónica al combate en cuestión de semanas. Eso es más rápido que la adquisición rusa, pero también que cualquier proceso de adquisición occidental que exista hoy en día. Y dentro de este ecosistema, Ucrania ha construido una arquitectura de drones de 3 niveles. Son 3 categorías distintas de sistemas, cada una cumpliendo un papel diferente en el campo de batalla, y cada una con una plataforma insignia que define lo que esa categoría podrá hacer en 2026. El primer nivel, lo que Ucrania clasifica como Tipo 1, abarca drones FPV y cuadricópteros de corto alcance diseñados para combate cercano, reconocimiento e incluso intercepción aérea. El sistema emblemático aquí es el Shrike FPV, un cuadricóptero de fibra de carbono capaz de transportar una ojiva de 5 libras y alcanzar velocidades de más de 120 km por hora o atacar objetivos a varios kilómetros de distancia. Las variantes interceptoras están optimizadas para ascender a varios cientos de pies y embestir físicamente drones de vigilancia rusos como el Orlan 10 y el Sala, a menudo con un costo unitario inferior a $500. Esa última cifra es crucial. Los drones de reconocimiento Orlan 10 de Rusia cuestan aproximadamente $100,000 cada uno. Ucrania los está destruyendo con cuadricópteros de $500. Drones recientes como el Seika Scout incluyen seguimiento autónomo básico de objetivos,
lo que permite que el dron siga dirigiéndose hacia un objetivo designado, incluso con fuertes interferencias electrónicas. Más tarde, esto se propagó a otros modelos de drones como el Shrike, que representa la base del desarrollo colaborativo de sistemas militares de Ucrania, donde los sistemas exitosos se difundieron a lo largo del frente y entre los fabricantes. Esta capacidad se creó directamente a partir de la necesidad en el frente, porque los operadores ucranianos descubrieron que los inhibidores rusos ya eran lo bastante eficaces como para romper el enlace de control antes del impacto. Ahora, el segundo nivel, tipo 2, es donde Ucrania cierra la brecha entre las municiones FPV baratas y las aeronaves de vigilancia militar a gran escala. Este segmento lo domina el Raybird de Skyton, uno de los sistemas ucranianos más probados en combate durante la guerra. Con una envergadura de alrededor de 3 metros, un peso máximo de despegue de aproximadamente 23 kilos y una autonomía cercana a las 28 horas, el Raybird tiene un radio de misión de hasta 2.500 kilómetros, lo que cubriría la mayor parte de Rusia si fuera necesario. Su enlace de datos supera los 200 kilómetros y ha resistido algunos de los entornos de guerra electrónica más agresivos de Rusia. En recientes operaciones ucranianas, las plataformas Raybird guiaron fuego de artillería contra puentes, líneas de suministro y cruces de ríos tras las líneas rusas. En la mayoría de los ejércitos, esto exigiría una plataforma no tripulada más grande y costosa. Skyton también se ha asociado con la empresa británica Prevail Partners para formar Skyton Prevail Solutions, con el Raybird ya participando en ejercicios militares británicos y siendo considerado como un posible reemplazo para el dron de vigilancia Watchkeeper del Reino Unido. El tercer nivel, tipo 3, es donde el programa de drones de Ucrania ha dado su salto más dramático, entrando en sistemas estratégicos de ataque de largo alcance. El buque insignia aquí es el FP-5 Flamingo, desarrollado por la empresa nacional Firepoint. El Flamingo es casi, pero no del todo, un misil de crucero. Usa un propulsor de combustible sólido para el lanzamiento, un pequeño turbofan para el vuelo sostenido, transporta una ojiva de cerca de 1 tonelada y puede alcanzar objetivos a 1.900 millas desde su punto de lanzamiento. A estas distancias, prácticamente cada rincón importante del territorio ruso está al alcance. El sistema de guía de Flamingo combina navegación por satélite, sistemas inerciales y perfiles de seguimiento del terreno para evadir la detección por radar. Crucialmente, se produce a una fracción del costo de sistemas occidentales similares, y su fabricación se está expandiendo a Dinamarca como parte de la red de producción europea de Ucrania. Y este dron ya ha estado en pruebas activas, con pruebas de despliegue exitoso, y hay reportes de que varios FP-5 han sido lanzados hacia sitios militares vitales a unas 900 millas de la frontera de Ucrania. ¿Pero por qué todo esto es importante? Bueno, resulta que los drones han provocado una serie de cambios en la forma en que tanto Ucrania como Rusia llevan a cabo la guerra. Según algunas estimaciones, entre el 70 y el 80% de las bajas diarias en combate en ambos bandos de la guerra entre Ucrania y Rusia ahora son causadas por drones. No por artillería, no por tanques, no por ataques aéreos, sino por drones. Con Ucrania afirmando aproximadamente 1.300 bajas rusas en combate por día a lo largo de 2025, eso significa que solo los drones probablemente sean responsables de más de 1.000 pérdidas de personal ruso cada día. Piensa en ese número por un momento. Esos son 1.000 soldados muertos o heridos cada día, todo por sistemas no tripulados que en muchos casos cuestan menos que un auto usado. Esta es la realidad en el frente que los sistemas tipo 1 han creado. El Shrike y sus contemporáneos han hecho que moverse abiertamente en el campo de batalla sea catastrófico. Cada columna de vehículos, cada convoy de reabastecimiento, ahora opera bajo observación aérea constante de cuadricópteros baratos que pueden merodear por periodos prolongados y transmitir datos de localización de objetivos en tiempo real. Al detectar movimiento, un dron FPV puede despegar y llegar al objetivo en minutos. Esto ha transformado el carácter del combate en el frente de manera tan fundamental que tanto Ucrania como Rusia se han visto obligados a adaptar completamente sus tácticas. Las tropas se desplazan de noche, los vehículos llevan jaulas y redes antidrones, y las misiones de reabastecimiento se realizan en breves ráfagas entre ventanas de interferencia. El dron ha vuelto el frente tan peligroso que los soldados temen más a los ojos enemigos en el cielo que al fuego enemigo. De alguna manera, ha hecho que la infantería tradicional sea un poco más obsoleta. El panorama estratégico muestra cómo en 4 años, Ucrania ha evolucionado de forma asombrosa. Al inicio de la guerra, solo podía atacar objetivos a unas 400 millas del frente. Hoy en día, ese alcance supera ampliamente las 1.000 millas y el FP-5 Flamingo
tiene un alcance teórico de cerca de 2.000 millas. Esa progresión es una de las mejoras más rápidas y notables en la capacidad de ataque de largo alcance que cualquier ejército ha logrado en la historia moderna, excluyendo los programas nucleares. La característica principal de esta transformación es la operación que, quizá más que cualquier otra, demostró lo que Ucrania había construido y que ocurrió el 1 de junio de 2025, Operación Telaraña. El 1 de junio es el Día de la Aviación de Transporte Militar en Rusia, una festividad de la Fuerza Aérea Rusa. Ucrania eligió ese día para mostrar sus capacidades militares por una razón. En una operación coordinada, que tomó 18 meses de planificación, el Servicio de Seguridad de Ucrania introdujo de contrabando 117 drones FPV en territorio ruso. En compartimentos ocultos bajo techos de camiones de carga que aparentaban ser normales, se transportaban supuestos módulos prefabricados de vivienda. Conductores civiles, contratados por canales normales y sin saber qué transportaban, llevaron los camiones a posiciones previamente seleccionadas cerca de 5 bases aéreas rusas. Belaya en Irkutsk, en lo profundo de Siberia, Oleña cerca de Murmansk en el Círculo Ártico, Yagilivo cerca de Ryazán, a solo 100 millas del centro de Moscú, Ivanovo-Severny al noreste de Moscú, y Ukrainka en el lejano oriente ruso. A la hora indicada, los techos de las casas rodantes se abrieron de forma remota y simultánea en 5 zonas horarias y todos los drones fueron lanzados a las líneas de vuelo. Los resultados fueron extraordinarios, según funcionarios ucranianos, y corroborado por imágenes satelitales analizadas por Janes Intelligence y otras organizaciones OSINT, 41 aeronaves fueron destruidas o dañadas, incluyendo 2 bombarderos estratégicos 95MS y 2 22M3, así como un raro avión A-50 de alerta temprana y control aéreo. Ucrania aseguró que el ataque dañó cerca de 1/3 de los portadores de misiles de crucero estratégicos rusos en sus principales bases aéreas. Estas plataformas, valoradas en $7.000 millones, fueron destruidas por drones que costaron solo una fracción de esa suma. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió de inmediato una represalia. El presidente Donald Trump llamó a Putin para una conversación telefónica de 75 minutos para discutir el ataque. Medios estatales rusos, como Pravda, indicaron que los ataques a aeronaves con capacidad nuclear cumplían las condiciones establecidas por la doctrina rusa para usar armas nucleares. Lo más importante es que toda la flota de bombarderos estratégicos rusos tuvo que dispersarse y ocultarse, lo que interrumpió significativamente la capacidad de Moscú para lanzar misiles de crucero que llevaban años golpeando ciudades ucranianas. Estos eran los drones tácticos de menor nivel de Ucrania, FPVs para combates cercanos que en un solo día se volvieron una de las armas estratégicas más efectivas. Pero Spiderweb demostró más que solo la capacidad de proyectar poder a distancia. Fue la fusión de inteligencia, logística, sincronización y precisión miniaturizada lo que define la guerra asimétrica moderna en su máxima expresión. Ucrania no requería bombarderos de largo alcance para atacar Siberia, solo ingenieros, paciencia y unos cientos de drones en una camioneta. Ahora, si quieres más análisis y mantenerte al día con las increíbles victorias que Ucrania sigue obteniendo, asegúrate de suscribirte a The Military Show. Publicamos videos diarios de cada evento relevante en la guerra. Así que, si damos un salto hasta hoy, las implicaciones de lo que Ucrania ha construido se están sintiendo mucho más allá de Europa del Este. Otras naciones observan, lo que puede afectar gravemente la geopolítica global. Funcionarios del Ministerio de Defensa de Ucrania confirmaron a finales de abril de 2026 que países de Medio Oriente y el Golfo buscan activamente sistemas de drones interceptores como parte de una arquitectura integral de defensa aérea para la guerra con Irán. Irán ha mantenido durante años uno de los arsenales de drones más significativos en Medio Oriente, utilizando municiones merodeadoras Shahid 136 y drones kamikaze Karsef para amenazar a Israel, Arabia Saudita y activos estadounidenses en toda la región. En abril de 2024, Irán lanzó un ataque de saturación con más de 300 drones y misiles contra Israel en una sola noche. Israel y sus aliados interceptaron la mayoría, pero el ataque mostró algo que preocupa cada vez más a los planificadores de defensa en Tel Aviv y Washington. Un adversario decidido, con suficientes drones baratos, puede poner al límite incluso la defensa aérea integrada más sofisticada. Ucrania está a punto de resolver ese problema. Y aunque todavía está usando donaciones occidentales como baterías Patriot, Iris-T y NASAMS, este equipo se utiliza estrictamente para amenazas mayores como misiles balísticos o aeronaves tripuladas. En su mayoría, son los drones interceptores baratos, desechables y adaptables los que están marcando la mayor diferencia en las operaciones diarias.
Irán observó cómo Ucrania construyó ese sistema. Ahora los analistas en Medio Oriente se preguntan qué pasaría si Irán aplica las lecciones de Ucrania a su programa, ya que su base industrial de defensa no es igual a la de Ucrania. Pero es considerable, cada vez más autóctona, y ha demostrado la capacidad de producir sistemas como la variante a reacción Shahid 238, y según se informa, el dron furtivo Shahid 161, que apareció a finales de 2025. Si Irán llegara a desarrollar una capacidad de drones interceptores a gran escala, o aplicara las tácticas de saturación FPV de Ucrania a su propia doctrina de drones defensivos, si el enfrentamiento con Israel se renueva, el conflicto con Irán podría complicarse y parecerse más a la situación en Ucrania. En resumen, las defensas aéreas estadounidenses e israelíes son costosas, pero los drones FPV iraníes propuestos, cuando se produzcan a gran escala, no lo serían. Este es el riesgo de proliferación que hace que la tecnología y el avance de los drones en Ucrania sean tan importantes a nivel global. La tecnología no es inherentemente clasificada, y los principios detrás de un interceptor FPV de $1 no son secretos de Estado. Lo que Ucrania logró en 4 años de innovación en guerra, otros podrían absorberlo, adaptarlo y replicarlo en mucho menos tiempo. Los países de Medio Oriente y del Golfo se apresuran a comprar tecnología ucraniana de interceptores, porque entienden este riesgo mejor que muchos. Pero hay otra dimensión en la historia de los drones en Ucrania que va en la dirección opuesta. Ucrania no solo vende su experiencia, también la integra activamente en la industria de defensa europea mediante una ola inédita de empresas conjuntas y acuerdos de coproducción. En diciembre de 2025, Quantum Systems de Alemania y Frontline Robotics de Ucrania formaron Quantum Frontline Industries. Esta es la primera empresa conjunta germano-ucraniana de fabricación de drones ubicada cerca de Múnich y tiene como objetivo producir 10.000 drones Linsa al año para finales de 2026. La iniciativa alemana respaldada por el gobierno, Construir con Ucrania, anunciada el mismo mes, asignó aproximadamente 2.000 millones de euros para subsidiar la fabricación de defensa ucraniana en Alemania o Ucrania. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, se unió al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para la ceremonia de inauguración en febrero de 2026. Mientras tanto, en el Reino Unido, la empresa ucraniana Ukra Spec Systems ha establecido operaciones de manufactura, produciendo drones de reconocimiento Shark y interceptores Octopus. Skyton. Prevail Solutions desarrolla capacidad de producción de Raybird, que el ejército británico evalúa como reemplazo directo de su UAV. En Dinamarca, Firepoint está poniendo en marcha la producción de drones de largo alcance, como el misil de crucero FP-5 Flamingo. Ucrania firmó acuerdos de coproducción de drones con Noruega y señaló al gobierno de Italia que podrían hacer lo mismo. En abril de 2026, la Comisión Europea presentó los resultados de su convocatoria de propuestas del Fondo Europeo de Defensa 2025. 57 proyectos colaborativos de investigación y desarrollo recibirán 1.07 mil millones de euros de la Unión Europea, citando el conocimiento de Ucrania en el campo de batalla como base para las prioridades del programa. Al menos 4 iniciativas se enfocan en municiones merodeadoras y la producción masiva y económica de drones. Por primera vez, las entidades ucranianas son elegibles para participar en proyectos del Fondo Europeo de Defensa como subcontratistas y terceros beneficiarios. El programa de la industria de defensa europea de la Unión Europea ha comprometido además 1.5 mil millones de euros para ampliar capacidades críticas, incluyendo sistemas antidrones, con 260 millones de euros destinados específicamente a la base industrial de defensa de Ucrania bajo un instrumento de apoyo a Ucrania. Ucrania y Rumania también están preparando proyectos de fabricación conjunta bajo el programa SAFE de la Unión Europea con un valor de 200 millones de euros. Lo que esto significa en la práctica es que la OTAN, incluso sin Ucrania, como miembro formal, tiene acceso directo a la ingeniería de drones probada en combate que 4 años de guerra en el frente han producido. El centro Brave One de Ucrania informó que la inversión divulgada públicamente en sus empresas de tecnología de defensa, que aumentó de 1.1 millones de dólares en 2023 a más de 105 millones de dólares en 2025. El Consejo de Relaciones Exteriores considera que la base industrial de defensa de Ucrania se ha convertido en un pilar de la seguridad futura de Europa, con su sector de defensa innovador, especialmente en autonomía de drones, guerra electrónica y software para el campo de batalla. Ucrania representa la vanguardia de lo que cualquier ejército de la OTAN querrá adquirir y replicar en la próxima década. Así que aquí está el panorama general al que todo esto nos lleva. Durante la mayor parte del siglo XX,
El poder militar era sinónimo de masa industrial. El país que construyera más tanques, volara más aviones y mantuviera mayor fuego de artillería, usualmente ganaría. Ucrania ha demostrado que esto ya no aplica. Un país sin industria de drones en 2022 puede, en 4 años, desarrollar una capacidad que elimine a más soldados enemigos por día que cualquier otro sistema de armas en el campo de batalla. Y puede hacerlo con mucho menos costo, menos personal y un ciclo de desarrollo iterativo que supera cualquier ritmo que un contratista de defensa tradicional pueda igualar. El bando que domine la guerra con drones en el siglo XXI no solo tendrá una ventaja táctica, sino que tendrá una ventaja estratégica que va mucho más allá del campo de batalla. Porque la supremacía en drones también es supremacía económica. Imponer costos catastróficos a un adversario mientras mantienes bajos tus propios gastos cambia el cálculo de lo que un Estado puede sostener. Su supremacía en inteligencia, la observación aérea persistente a gran escala, significa que ninguna concentración de tropas, ningún nodo logístico y ningún puesto de mando está a salvo de ser detectado. La supremacía industrial de un Estado capaz de producir millones de sistemas de precisión desechables al año le permite resistir más que cualquier adversario que apueste por plataformas costosas e irreemplazables. Y su supremacía geopolítica, el Estado cuya tecnología de drones se convierte en el estándar que otros adoptan, ya sea mediante exportación, producción conjunta o asociación técnica, dará forma a la doctrina y las dependencias de los aliados durante décadas. Ucrania dio con esta conclusión por una necesidad desesperada. No tuvo más opción que construir lo que construyó, pero lo que construyó es real, probado en combate y ya fluye hacia la base industrial de la mayor alianza militar del mundo. Los 33.000 drones derribados en marzo de 2026 son un adelanto de cómo se librarán todos los conflictos futuros y una advertencia para cualquier ejército que todavía piense que las respuestas del siglo XX funcionarán en el siglo XXI. En el fondo, no se trata solo de drones. Ucrania ha eliminado sistemáticamente a soldados rusos antes de que lleguen al frente. Para más información, revisa este video y suscríbete para estar al tanto de los nuevos desarrollos.